Dios les bendiga, es un gusto saludarles una vez más. Tremenda bendición y un gran privilegio que sin duda alguna el Señor me concede para poder dirigirme a ustedes y para que cada palabra que fluya de mi boca sea para edificar, para bendecir y para fortalecer su vida. Les saluda Nelson Guevara, pastor de Ministerios Belén en El Salvador. En esta oportunidad quiero seguir dándole continuidad a la saga de mensajes, a la serie que hemos venido desarrollando todos estos días atrás, denominada Pasos para encontrar el verdadero descanso para nuestra alma, en su parte número 3. Para ello yo he venido utilizando técnicamente y básicamente un par de versículos base, ¿verdad? Y de hecho serán los versículos base que voy a utilizar el día de ahora como en la parte número 4 de esta saga de mensajes, que encontramos, precisamente lo encontramos en Mateo capítulo 11 versículo 28 al versículo 30, donde dice de la siguiente manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el verso 29, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. El verso 30 de Mateo capítulo 11 dice de la siguiente manera: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué interesante lo que podemos encontrar en la palabra del Señor. Entremos en materia. No debemos permitir que las cargas, que los problemas matrimoniales, entre hijos, problemas laborales, de estudio, hoy que se tiene una manera de estudio no habitual, donde los maestros, yo he escuchado muchos maestros y posiblemente hoy estén viendo algunas personas que laboran como maestros, una profesión muy digna y muy loable. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos maestros donde el estrés, donde están sobrecargados. Uno muchas veces podría pensar que el alumnado o los alumnos son los que solamente han recibido el impacto de esta situación y de este nuevo método no habitual para poder impartir clases, pero también los maestros. He conocido muchos maestros que han ido literalmente a parar al hospital por un alto grado de estrés, de ansiedad, y puedo poner muchos ejemplos de personas que a lo largo de esta situación que nos ha acontecido en el país y a nivel mundial se han sobrecargado. Lastimosamente, hace poco estaba leyendo un artículo donde dice que el índice de divorcios en el periodo de pandemia se incrementó tremendamente. Es muy lamentable que matrimonios donde sus fundamentos estaban debilitados, donde sus cimientos estaban fragmentados, donde los valores no estaban arraigados, obviamente en la palabra, bajo la óptica cristiana propiamente hablando, se vieron afectados a través de un divorcio. Y no solamente son los cónyuges los que en un momento determinado reciben el impacto de un divorcio, sino que sobre todo son los hijos. Me ha tocado atender a lo largo de los años e inclusive a través de esta pandemia personas que se han visto afectados, y particularmente hijos que se han visto afectados por el divorcio de los padres, donde el rendimiento escolar, sumándole la manera no habitual de impartir y de recibir clases, afectado, déficit de atención y otros elementos más que han venido a afectar. Muchas personas que en un momento determinado han tenido una carga laboral porque de repente los empresarios tuvieron que recortar empleados, y a una persona que desarrollaba un trabajo le ha tocado hasta este momento desarrollar 2 o 3 funciones por el recorte de personal. Y ahí pudiera hablar de muchas situaciones donde de no tener cuidado, de no poder fraguar esas cargas, esos problemas, repito, matrimoniales, fricciones entre hijos, entre cónyuges, cargas laborales propiamente hablando, como le decía, por recorte de personal, que se ha sobrecargado las funciones, pero también personas que han perdido su trabajo por los recortes mismos de personal, personas que se han sobrecargado de manera tal que yo he conocido personas que están
tomando fármacos, en el peor de los casos automedicados, para poder tener cierto grado de tranquilidad. Entonces, hay una proposición de deber en la introducción del sermón, en la introducción de esta parte 3 de esta saga, pasos para encontrar el verdadero descanso a nuestra alma. Y es este: no debemos permitir que esas cargas en cualquier área de nuestra vida nos sobrecarguen, nos alteren, nos estresen y hagan un desequilibrio a la hora del desempeño de nuestras funciones como individuo y, en el caso, como ciudadanos. Ahora, al no fraguar, al no estar totalmente yendo a Jesús, fortaleciéndonos en su palabra, las consecuencias de esas afectaciones pueden repercutir físicamente, emocionalmente y, en el peor, pero peor de los casos, espiritualmente. Hay personas que se ven afectadas físicamente, por ejemplo, y lo digo con mucho respeto y con mucha responsabilidad, haciendo uso de este micrófono y haciendo uso de esta plataforma. Hay personas que se ven afectadas físicamente con estreñimiento por sobrecargas. Hay personas que se ven físicamente afectados con problemas en los riñones. Hay personas que se ven afectadas físicamente por problemas de gastritis. Médicamente y clínicamente está comprobado de que hay problemas y cargas de repente emocionales, situaciones de estrés que afectan los órganos internos y afectan nuestro físico. Cargas emocionales que pueden venir a generar un desgaste constante y permanente en el desarrollo de nuestro hogar, en el desarrollo de nuestras funciones y, repito, en el peor de los casos, consecuencias irreparables desde un sentido espiritual. Lastimosamente, hoy en día, ¿cuántas personas han negado su fe? ¿Cuántas personas, en vez de haber fortalecido su vida por una situación tan difícil que aconteció a la humanidad, han renunciado y han dado pasos atrás en lo que habían avanzado y ahora ya no son parte del redil del Señor y están pasando situaciones difíciles? Posiblemente tú seas de esas personas. Posiblemente tú llegaste no de casualidad, sino de providencia divina a ver este canal, y esta palabra es para ti. No te conozco, no sé dónde vives, no sé cuál es el contexto de tu vida en este momento, pero lo que yo sí puedo decirte con conocimiento de causa, dirigido por Dios y por el discernimiento, una palabra de ciencia, es que Dios tiene algo maravilloso que darte y algo extraordinario que darte. Él te ha dado un propósito, Él te ha dado un llamado y te ha dado una asignación. En las semanas anteriores, en los segmentos anteriores de esta serie, hemos aprendido los primeros 2 pasos para encontrar el verdadero descanso para nuestra alma. El primero de ellos es ir a Jesús, y el segundo de ellos es llevar el yugo de Jesús. Entiéndase, ir a Jesús es un llamado que Él nos hace de acercarnos a Él y de descansar en su presencia. El segundo paso tiene que ver con el hecho de observar a Jesús a través de sus enseñanzas para nosotros poder aprender y poder hacer las cosas de manera correcta, pero sobre todo descansar en medio de las vicisitudes de la vida. Yo les invito en esta oportunidad rápidamente a que estén atentos a este tercer paso que aprenderemos juntamente el día de ahora. ¿Cuál es ese tercer paso? Es aprender de Jesús. El versículo 29 de Mateo capítulo 11 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El modelo de nuestro actuar diario debería de estar enfocado en Jesús. Cada acción, cada decisión deliberada, voluntaria, cada decisión que de manera intencional usted y yo tomamos en la vida debería de estar enfocada en Jesucristo. Existe una pregunta básica que usted y yo deberíamos de realizarnos antes de tomar una decisión, y la palabra es, en sus siglas, QHJ, es decir, ¿qué haría Jesús?
¿Qué haría Jesús? ¿Qué decisión tomaría Jesús ante el problema que te está aconteciendo en tu hogar? ¿Se divorciaría Jesús? ¿Maltrataría Jesús en este caso? Estoy hablando y estoy aplicando esa palabra. ¿Qué haría Jesús bajo el contexto de cada uno de nosotros? Bajo el contexto de la situación, de la circunstancia que nosotros estaríamos pasando o estamos pasando. ¿Qué haría Jesús? ¿Maltrataría físicamente? ¿Maltrataría a Jesús psicológicamente? ¿Tomaría decisiones que afecten a terceros Jesús? ¿Qué haría Jesús? Cada vez que tú te encuentres en una circunstancia o en una situación, pregúntate, ¿qué haría Jesús? ¿Qué decisión tomaría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Qué haría Jesús en medio de esta situación? Y básicamente hay dos cualidades que en el versículo 29 de Mateo capítulo 11 se nos dan a resaltar y se ponen en evidencia que debemos de imitar. Es humildad y mansedumbre. La humildad es la capacidad que tenemos de reconocer quién es Dios en nosotros. Jesucristo fue y es la persona humilde por excelencia. Usted lo encuentra en los evangelios dependiendo de su Padre. Usted lo encuentra en los evangelios orando muy temprano antes de realizar sus faenas, antes de realizar sus actividades, antes de ir y hacer todo lo que él tenía que hacer. Él lo encontramos en una total dependencia de su Padre. Eso es humildad. Eso es humildad, porque humildad es reconocer Dios, quién es Dios. Humildad es reconocer nuestra dependencia de Él. ¿Eres humilde? ¿Estás dependiendo de Dios en intimidad? ¿Estás dependiendo de Dios en cuanto a su palabra? ¿Estás dependiendo de Dios en cuanto a todas las acciones que tú estás tomando? Primera cualidad de Jesús que debemos imitar: humildad. Y una segunda cualidad que en la Biblia se nos dice de Jesús, y principalmente en el verso 29 que estamos leyendo y estamos en mención, es mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Existen muchos conceptos de mansedumbre, pero quiero vertir rápidamente un concepto de mansedumbre. Mansedumbre es la capacidad que se nos es dada por Dios para reaccionar ante las ofensas de las demás personas. ¿Cuál es la mansedumbre que tú estás desarrollando cuando en el hogar se generan fricciones? ¿Cuál es la mansedumbre que tú estás? ¿Qué nivel de mansedumbre tú estás mostrando en medio de las vicisitudes y de las circunstancias y de los vientos adversos que se te están presentando? Es menester y es necesario que aprendamos de Jesús su humildad y su mansedumbre. ¿Cuál es la conclusión que en esta oportunidad quiero resaltar? Estos 3 pasos que hemos aprendido hasta el día de ahora es ir a Jesús, llevar el yugo de Jesús, y este último, aprender de Jesús. Definitivamente que realizando y practicando estos 3 pasos, y particularmente el de ahora, de aprender de Jesús, de su humildad y de su mansedumbre, nos llevarán a tener un verdadero reposo en nuestra alma. Yo quiero terminar diciéndole y formulándole una pregunta. ¿Está usted dispuesto a dar este paso de aprender de Jesús en su humildad y mansedumbre? Hoy es un buen tiempo para que se anime, y yo quiero animarle para que lo pueda hacer. Seamos humildes y vivamos en mansedumbre para poder estar en un verdadero descanso a nuestra alma. Que Dios les bendiga rica y abundantemente, y deseo que todo lo que usted emprenda y que todo lo que usted haga sea prosperado por Dios. Un fuerte abrazo de su amigo y pastor Nelson Guevara. Que Dios le bendiga.